Nos cuesta mucho asociar a nuestro Dios como Padre por la experiencia que quizás hemos vivido como hijo o como padre. Es interesante y llamó mucho la atención que cuando los religiosos le empezaron a preguntar a Jesús y un discípulo se animó a preguntarle y a decirle, ayúdanos a orar, Jesús sorprende a todos los que lo escuchaban porque dijo, cuando ustedes oren, oren así. Y empieza lo que todos nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que para nosotros es habitual, para nosotros es normal. Empieza con una frase que llamó mucho la atención, porque dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro. Y de alguna manera dio la imagen de intimidad. Dio una imagen de un Padre que está cerca. Diga conmigo, un Padre que está cerca. Y yo en esta noche les quiero hablar de eso. Yo en esta noche, aprovechando la ocasión y un día tan particular como hoy, quiero hablarle de un Padre, ¿qué cosa? Dígamelo usted, presente. Así que, como no he predicado en los últimos 3 domingos, pienso desquitarme todo en esta noche. Así que, Sebastián, acomódate, son 3 horas. Diga conmigo, un Padre presente. El apóstol San Pablo en el libro de los Romanos va a utilizar una expresión que llama mucho la atención. Una expresión que en arameo era normal, pero que en el tono de la Biblia parecería anormal. A mí de chiquito la religión me enseñó que Dios era un padre que estaba enojado. No solamente era un padre serio, sino que encima estaba enojado. Yo no sé si usted tuvo la triste experiencia de tener un padre que se enojaba fácilmente. Yo tuve la bendición de que tenía un padre que se enojaba fácilmente. No era una tragedia, porque eso me enseñó. Pero de chiquito a mí me enseñaban de que Dios parecía que estaba en un trono y tenía esa imagen. La imagen mía de Dios era un Dios que estaba en un trono diciendo, en cuanto te equivocaste, amazzo. Y tenía esa idea, tenía esa imagen. Es más, de chiquito, a mí se me hacía que era difícil el cielo. Y entonces a mí se me hacía y se me ponía en la cabeza de que el cielo era extremadamente difícil. Que algunos pocos iluminados podían entrar, pero otros del vulgo y del común como nosotros o cualquier mortal quedaba fuera. La religión se encargó de tallar a conciencia en la mente y en los corazones de la persona que lo de Dios es cosa difícil, es cosa seria y que Dios es un padre que está enojado. Nos cuesta entonces asociar de que Dios es un Padre bueno y cercano. El apóstol Pablo, cuando utiliza esta expresión, llamó mucho la atención porque no es una expresión muy común. Sí común en la idiosincrasia, pero no en la religión. El apóstol Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? Abba, Padre. Es interesante porque la nueva versión internacional, cuando lee este versículo, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijo y les permite clamar. ¿Cómo les permite clamar? Abba, Padre. Dios habla hoy, lee este versículo y dice, por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y la nueva traducción viviente dice, ahora lo llamamos. Mire lo que está diciendo. El apóstol San Pablo dice, ahora a Dios lo llamo. ¿Cómo lo llamo? Abba, Padre. Permítame contarles un poquito de esta palabra que muy pocos asocian, pero que muchos la van a entender a perfección. Cuando la Biblia o el arameo habla de Abba, habla y dice que era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos al referirse a sus padres. Y combina algo de la intimidad de la palabra española papá con la dignidad de la palabra padre. De modo que es una expresión informal, pero a la vez, ¿qué cosa? Respetuosa, por lo tanto, más que un título, era una forma cariñosa de expresarse y una de las primeras palabras que un hijo, que dice ahí, aprendía a decir. ¿Qué se le enseñaba al nene cuando se le acercaba? Se le acercaba y se le enseñaba, Abba, Abba. ¿Vio cómo estamos todos nosotros? ¿Quién jugó la competencia a ver qué dijo primero? Yo puedo decirle que Micaela, la primera palabra que dijo fue
papá. No fue mamá. Y lo tengo documentado. Entonces jugábamos competencia. A ver, ¿qué decía primero, papá o mamá? Y como las mujeres son inteligentes, saben distinguir. La primera palabra que mi hija dijo fue papá. En la antigüedad los padres le enseñaban eso a los chicos, le enseñaban a nombrar cariñosa y respetuosa. Era una manera de alguna manera decirle que papá no era tan lejano, sino que era un papá cercano. Era una manera cariñosa, era una manera singular de enseñarle al chico que papá es alguien cercano, que está cerca de él, que no está lejos de él. Era un gesto cariñoso, era una palabra que todos utilizaban, pero llamó la atención que el apóstol Pablo la empezó a utilizar porque él se dio cuenta, lo supo por revelación, pero también por conocimiento, que era la palabra que el mismo Jesús utilizaba cada vez que hablaba de su Padre. Diga conmigo, Abba Padre. ¡Qué expresión! Podemos decir que la expresión de la palabra significa literalmente, ¿qué cosa? Papito querido. Claro, venimos de culturas donde muchas veces la imagen paterna era tan lejana a nosotros que ni siquiera se lo tuteaba. Y yo no estoy hablando de la falta de respeto, yo no estoy hablando de pasar por arriba, pero sí estoy hablando de ese gesto cariñoso, porque la palabra literal significa papito querido. Y el apóstol San Pablo dice, ahora a Dios lo llamamos papito querido. Llamó la atención cuando mi hermano Carlos, que no está presente y aprovecho que no está, dijo en público por primera vez la palabra, él es mi papito querido. Y hasta con una mentalidad media religiosa se me ocurrió pensar que estaba equivocado. A Dios no se lo llamaba de esa manera. Sin embargo, la Biblia está llena de conceptos, de principios, donde se nos da cuenta de que nuestro Padre es nuestro papito querido. ¿Cuántos dicen amén? Pareciera que en los tiempos apostólicos esta expresión era normal, ya que el apóstol San Pablo lo repite en otra ocasión. Miren lo que dice en Gálatas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo clama? Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Por eso te quiero hablar de lo que significa un Padre cercano. La expresión Abba en estos textos del Nuevo Testamento lleva en sí la confianza, intimidad y sumisión propias de un niño que de forma cariñosa se relaciona con su padre sin faltarle el respeto, pero que tiene suficiente intimidad para expresarse de esa manera. La manera cariñosa de relacionarnos con nuestro Padre. Jesús la usó en el peor momento de su vida. Dice la Biblia que en la última noche, sabiendo Jesús exactamente lo que estaba pasando, se fue a un lugar a orar. Y dice la Biblia que Jesús se fue a un lugar aparte y dice que se arrodilló en un huerto conocido como el huerto de Getsemaní. Getsemaní era prensa y significaba que Jesús iba a ser de alguna manera prensado. Fue la noche más triste de Jesús. Para todos los que piensan que Jesús no pasó por esos acontecimientos, Jesús pasó la peor noche de su vida. A mí me gustaría saber si aquí alguien pasó alguna peor noche de su vida. ¿Alguien? Yo solamente pasé. La peor noche de mi vida fue cuando le fui a hablar a mi suegro. Esa fue la peor noche de mi vida. ¿Alguien aquí presente me puede decir que hubo una noche más oscura que todas las noches? ¿Pueden levantar la mano? Son normales. Yo le diría, ¿cuál fue la peor noche de Jesús? La peor noche de Jesús es cuando Él se separa del Padre. Indiscutiblemente el sufrimiento de Jesús no fue la cruz. Si nosotros nos ponemos a pensar, el sufrimiento de Jesús no fue la cruz. La cruz sencillamente es la muerte física. Pero el peor momento de Jesús, la peor hora de Jesús es cuando Él se separa del Padre. Es la Trinidad que se separa, es la separación que Él se enfrenta con el Padre porque se hace pecado para cargar los pecados de la humanidad. La Biblia nos enseña que Jesús se arrodilló y dice que Él sudaba grandes gotas de sangre. No solamente sudaba, sino que lloraba y sudaba gotas de sangre. Está comprobado científicamente que una persona que sufre un vuelco emocional agresivo y casi bordeando
deseando la muerte, es capaz de sudar sangre. Y la Biblia dice que Jesús sudaba grandes gotas de sangre y dice que hasta aparecieron ángeles para socorrerlo. Y dice que cuando él clamaba, él decía una sola cosa: Abba, Padre. Papito querido. Y en las peores noches de nuestra vida, nosotros tenemos un Padre para ir a clamar, y es nuestro papá más cercano, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Jesús lo utilizaba. Es por eso que sorprendió a sus oyentes cuando Él empezó a decirle: cuando oren al Padre, no lo mencionen como algo tan distante. Yo hoy me arrodillé a la mañana y le volví a decir, como todas las mañanas: papito querido. Tengo la impresión, tengo la experiencia que cuando acudo a Él, yo soy el nene que Él va a recibir en sus brazos. Nos cuesta asociar a Dios como un Padre de esa naturaleza. Nos cuesta entenderlo por lo que hemos vivido. Pero sin embargo, en esta noche Dios te quiere hablar que Él está mucho más cerca de tu vida de lo que vos te puedes imaginar. Así que, mire lo que dice ahí. Recordemos que entre otras cosas que Jesús hizo está revelarnos al Padre, y es por eso que en sus dichos, en sus enseñanzas, podemos descubrir cómo es nuestro Padre, qué característica tiene y qué podemos aprender de Él. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la gente: yo les vine a revelar al Padre? O sea que de la manera que Jesús trataba a su Padre es la manera que Él se relacionaba con nuestro Padre. En primer lugar, lo que nosotros vemos es que tenía un Padre que siempre, ¿qué dice ahí? Lo escuchaba. Lo mejor que te puede pasar es tener un Padre que te escucha. Si la experiencia no es esa, tristemente hemos pasado la vida quizás sin entender nuestra función como padres. Yo sabía que con papá se podía hablar. Papá era un hombre hosco, papá era un hombre de pocas palabras. Papá apenas tenía 3er grado y hasta, perdónenme el término, era un poquito bruto cuando hablaba. Sin embargo, con papá se podía hablar. Qué hermoso saber es que nosotros tenemos un Padre que siempre nos escucha. Diga conmigo: siempre nos escucha. No es un Dios temporal. Dios como Padre no tiene épocas ni estados de ánimo. Si bien mi papá era un hombre que se podía hablar siempre, había momentos donde mejor callarse. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Usted entraba a casa y lo veía al Tano de determinada manera y decía: hoy no es momento de hablar, ¿verdad? Y hay momentos y momentos. Hay momentos que usted sabe que lo tiene ahí manso, contento, le fue bien, ¿verdad? Algo le salió bien, mamá lo atendió bien y entonces está contento papá, hay que hablar con papá. Y es el momento del zarpazo, ¿verdad? Hay que saber hablar en qué momento y de cómo. Sin embargo, Dios no depende de un estado de ánimo. Él no es un ser emocional. No depende de la circunstancia para cambiar de parecer. Dios es un Padre que siempre nos escucha. Jesús está frente a un real desafío, está frente a la tumba de Lázaro. Tiene que resucitar a uno que está ahí adentro ya hace 4 días. Todas las circunstancias que lo rodeaban le decían: no va a suceder, no va a pasar. Había un montón de gente que solo estaba observando a ver si iba a pasar algo o no iba a pasar. Así como muchos de ustedes vienen acá solamente a ver qué onda. Y miren qué serio que están, que ni onda tienen, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Le afectó la humedad? ¿Qué le pasó? Están muy serios. Así me lo dejaste, Jorge, repartiendo chocolate. Mirá cómo están. El apagón los afectó. Dice que la gente estaba observando a ver qué pasaba. Imagínense el momento. Jesús se para frente a la tumba de uno que estaba muerto hace 4 días. Y entonces dice que todo el mundo lo estaba observando y Jesús se puso a orar. Y Jesús se puso a orar, y cuando Jesús se pone a orar, dice que hasta Marta vino a decirle: mirá que ya hace 4 días. Yo te quiero avisar, hace 4. Hiede, ya ese hombre está podrido, ¿cómo lo vas a levantar? Y dice que cuando Jesús se arrodilló a orar, lo que sencillamente dijo delante de todos: Padre, yo te doy gracias porque
siempre me escuchas. Diga conmigo, siempre. Aun cuando sé las cosas mal, diga conmigo, siempre. Aun cuando sé las cosas bien o cuando sé las cosas mal, nuestro Padre es un Padre que siempre nos escucha. En el peor momento de tu vida, siempre te va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: cuando ustedes oren, no hagan largas oraciones, enciérrense en su cuarto, y en su cuarto, ahí donde nadie te ve, nuestro Padre es el que nos está mirando, y el que te mira en el secreto te va a recompensar en público. Nuestro Dios siempre nos está escuchando. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida que pensamos que Dios ya no nos escucha. Hay momentos que pareciera que Dios no está de nuestro lado, que no nos esconde, que no nos responde, que no nos muestra una señal. Vio que hay momentos en nuestra vida, yo no sé si a usted le pasa, pero hay momentos en nuestra vida que no nos sale una. ¿A usted no le pasa eso? A mí me pasa, yo soy normal. Yo digo, ¿pero qué nos pasó este último año? En Argentina, los últimos 2 años, no hay una que nos salga bien. ¿Cuántos dicen amén? No hay una. ¿Y sí que nos está pasando? Sión dijo, dice la Biblia: escondiste tu rostro de mí, ya no me escuchas. La frase que más escucho en mi oficina pastoral es: pastor, ¿por qué Dios no me responde? ¿A usted nunca lo dijo eso? ¿Por qué Dios no me responde? Y yo escucho gente que dice y pide y Dios le responde, hermano. Y es normal. De repente usted está orando por algo, Dios no le dice nada, no le responde, no le muestra, no le hace nada. Usted anda como ciegos, tocando todo, no sabe, no distingue, no entiende nada. Y viene uno que vino la semana pasada a la iglesia y ya vino la semana y ya tiene testimonio para contar porque Dios le respondió la misma noche. ¿A usted nunca le pasó eso? Está orando por un trabajo hace 20 años, viene uno y dice: yo vine sin trabajo, desocupado, estaba arruinado, el pastor oró, yo creí, ¡pa! Me mandaron de gerente. Y usted dice: ¿qué pa? Una. Hay momentos que no hay señales, hay momentos que no nos responde, hay momentos... Y yo encima, uno escucha gente que dice que Dios le habla. Y una me dijo acá una vez, dice: ¿Usted no tendrá un delirio místico que dice que Dios le habla? Y a usted no le habla ni su esposa y a este Dios le habla. ¿Y cómo es la cosa? Dios no me responde, Dios no me dirige la palabra, Dios no me contesta nada, le vengo pidiendo, le vengo hablando, vengo haciendo los deberes, encima nos pasa eso, porque otra cosa que nos metió la religión es que te va bien porque te portás bien y te va mal porque te portás mal. Y sin embargo muchas veces te portás bien y te va mal. Y entonces vos decís: ¿qué es lo que nos estamos haciendo? Y usted clama y busca y no existe la respuesta. Un día Israel se sintió así y dice que dijo Sión: me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Estamos olvidados. Mire, yo quiero decirle que estuve en 5 naciones en Europa. Las recorrimos enteras. Y a la noche me recorrí los 160 canales del televisor. No encontré un canal que hable de nosotros, hermano. Somos lo último de la tierra. Diga conmigo, lo último de la tierra. Parece que estamos olvidados, caídos del mapa, pero Dios siempre te escuchó. Mira lo que dice Isaías: Sión dijo: me dejó el Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse la que tuvo en su vientre? Aunque ella pueda, yo nunca me olvidaré de vos. Dios nunca se va a olvidar de su vida. Siempre nos escucha, siempre va a estar atento y siempre va a estar dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, hermano. En los peores momentos, siempre pudimos recorrer a Dios y Dios siempre estuvo ahí. Jesús habló de su Padre y dijo que su Padre siempre lo escuchaba. También Jesús nos enseñó que nuestro Padre sabe dar ¿qué cosa? Buenas cosas a sus hijos. No es cuestión de dar por dar.
nuestro Padre sabe distinguir entre lo bueno y lo secundario. El mal común de hoy es la carencia de saber cuándo es bien y cuándo es mal. Es como que pensamos que a nuestros hijos cuanto más le damos mejor es. Sin embargo, nuestro Padre sabe dar buenas cosas. Diga conmigo, sabe dar buenas cosas. Eso no significa que nos va a dar siempre lo que pedimos. Él sabe lo que necesitamos. Y como buen Padre, Él sabe lo que nos hace falta. Quiere decir que no siempre nos va a dar todo. Sabe dar buenas cosas, pero no siempre. Diga conmigo, pero no siempre. Aunque nosotros llamemos malo, hay muchas cosas que Dios nos ha dado y que son las mejores que me pasó en la vida. Indiscutiblemente usted ha aprendido la lección y sabe que muchas veces Dios le dijo que no. Y un buen padre sabe decir que no. Y aunque usted ni siquiera me pestañee, creo que está de acuerdo conmigo. Diga conmigo, un buen padre sabe decir que no. Mi papá sabía decir que no. Y si hay algo que nos falta a nuestra generación, es decir que no. Tienen demasiadas cosas, le damos demasiadas cosas. Pero no siempre es así. Jesús dijo, mi Padre sabe dar buenas cosas a sus hijos. Eso significa que nos va a dar lo que necesitamos. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿eso es literal o no? Jesús dijo, porque todo aquel que pide, recibe. Yo le pregunto, ¿cuántos tienen aquí cosas que han pedido y no han recibido? Díganme la verdad. ¿Qué falla la palabra? No, no falla la palabra. Hay cosas que usted va a pedir y que nuestro buen Padre no nos va a dar porque sencillamente Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Dios tiene una óptica muy diferente a la nuestra porque conoce nuestra real necesidad. Israel pidió comida y dijo, queremos comer. Habían salido de Egipto y parece que tenían bastante hambre. Y dice que clamaron a Moisés y dijeron, ¿quién nos diera a comer? ¿Qué cosa? Carne. Queremos carne. Así como David está ahora diciendo, queremos carne. Yo le voy a contar algo porque como él habló de mí, yo voy a hablar de él. El otro día la mujer hizo una tarta, hermano. Hay que tentarse con una tarta. Una tarta de atún. ¿No fue una tarta de atún? Encima de atún. Si vos me decís una tarta con chorizo colorado, te creo. Pero una tarta de atún. Y cuando la mujer se fue de la casa, ¿sabe lo que hizo este? Fue a la cocina y lo olía. Pobre David. Israel salió de Egipto y tenía hambre y dijo, quiero carne. En Egipto nos sentábamos en las ollas y comíamos pepino y carne. Nos acordábamos de la abundancia de la cebolla, de la abundancia de todo lo que comíamos. A nadie se le ocurrió pensar de que la única manera que le daban carne es porque lo necesitaban fuerte para el trabajo. Pero ellos no, ellos querían carne. Y ahí estaban diciendo, queremos carne. Es como el pueblo que quiere. Es como el otro día escuchaba una que dice, el gobierno me tiene que dar casa, es mi derecho. Mi abuelo se murió levantando su casa que nadie le dio. Ahí estaba Israel, queremos carne. Y Dios le dijo, mira, yo te voy a dar un poquito de carne para sacarle el gusto nomás. Pero quiero decirte, Moisés, que he decidido que ellos reciban una dieta equilibrada. Entonces Dios le muestra en el libro de Éxodo de que les iba a enviar el maná. Y Dios le dice a Moisés, porque les enviaré pan del cielo. ¿Cómo Dios llamó al maná? Pan del cielo. A ver, alumno, ¿cómo Dios llamó al maná? Mire cómo quedó en la mente de ellos, que hasta los días de Jesús se acordaban y decían, vuestro padre le dio él pan del cielo. ¿Cómo llamó Dios a la provisión? ¿Cómo lo llamó Israel? ¿Qué es esto? Dice que el otro día cayó un rocío menudo sobre la tierra, la cual era el maná.
Dice que era como una semilla de culantro, era como una especie de hojaldre liviano. Y dice que el pueblo se levantaba a la mañana y encontraba todo en el piso el maná. 40 años comieron maná. Claro, nosotros le damos al pueblo de Israel, pero yo te quiero ver a vos comiendo tarta de atún 40 años. Al principio, pero te quiero ver una semana con tarta de atún, gordito. Sí, yo sé, y la que te espera todavía. Entonces imagínense 40 años. 40 años que dice que se levantaba a la mañana y dice que durante 6 días, todos los días, Israel se levantaba y juntaba el maná. Y esa era su provisión de todos los días. Y dice que la hacían con mortero, la hacían en tarta, la hacían al horno, la hacían frita, pero estaban repodridos del maná. Se lo digo así para que lo entienda. Dios dijo que era el pan del cielo y ellos decían, ¿qué es esto? Dice que cuando el pueblo lo levantó dijo, ¿qué es esto? Es más, fue motivo de una rebelión. En Números capítulo 11 dice que el pueblo se levantó contra Moisés y dijo, estamos cansados del maná. Quiere decir que muchas veces lo que Dios nos da es lo que a nosotros no nos gusta, pero es lo que necesitamos. 40 años caminando por el desierto, si le daban al chorizo colorado toda la mañana, ¿cómo hacían, hermano? Yo le di una dieta equilibrada. Yo le di una dieta que ellos podían caminar para que no les suba el ácido úrico, para que no tengan problemas de presión, para que no tengan problemas de azúcar en la sangre. Miren, si Dios le hubiera dado todo lo que le hubieran pedido. Estos primero le pedían carne, después le hubieran pedido, no sé, le hubieran pedido banana, después le hubieran pedido cualquier cosa. Dios sabe lo que usted necesita. Y te lo va a dar en el tiempo oportuno, en el tiempo justo. Y por más que lo llames malo, eso que tenés hoy es lo que Dios te ha provisto. No desprecies lo que Dios te ha dado hoy, por más que no te gusta. ¿Cuántos dicen? Yo sé que el hijo que tenés no es el que te gusta. Vos hubieras querido tener un hijo como yo. Un ser extraordinario de otro planeta. ¿Te tocó eso? Es lo que Dios te dio. Ese hombre que tenés al lado no es Shakespeare. No es el padre de los poemas. Yo sé que es medio tosco. Es lo que Dios te dio para tu bien. Cuídalo. Quédate con lo que tenés, maravilla, quédate. Dios sabe dar buenas cosas a sus hijos. Por más que a nosotros no nos guste. Yo hubieron momentos que pensé que lo peor que me estaba pasando era eso. Y a lo largo de mi vida me di cuenta que fue lo mejor que me pasó. Los momentos de lágrimas, de dolor, fueron los que me enseñaron. Porque si hay algo que te enseña es el dolor. La abundancia se vive, pero el dolor te enseña. Jesús dijo que su Padre, como Padre cercano, sabe dar buenas cosas a sus hijos. Sabe cuando usted está dispuesto y está preparado para recibir lo que va a recibir. Número 3, mira lo que dice, tiene confianza con sus hijos. Un padre cercano es un padre que deposita confianza con sus hijos. No está siempre sospechando, sino que sencillamente confía. A mí me impacta cuando Jesús dijo, Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y me las revelaste a mí, las revelaste a los niños. ¿Qué está diciendo Jesús? El Padre confía en nosotros. Y cuando tenemos un Padre que confía en sus hijos, nuestro Dios es así, es un Dios que confía en usted. Aunque usted no lo crea, decirle al que tiene al lado, Dios confía en vos. Un padre cercano es un padre que confía en sus hijos. Jesús dijo, lo que me diste, lo que pusiste en mis manos, yo no perdí absolutamente nada. Todo lo que me diste, yo lo he guardado. Esa confianza de padre a hijo.
es lo que te hace un padre cercano. Jesús dijo que su padre, como padre cercano, estableció una relación de intimidad. No era un padre lejano, era un padre que se acercaba sobre sus hijos. Él precisamente, yo les decía que cuando Él nos enseñó a orar, él hablaba de esa cercanía, pero hay una palabra que Jesús le dice a los religiosos de su época, que Él sencillamente dice, el Padre y yo somos uno. O sea, tenemos una relación tan cercana y tan íntima que somos un solo ser. El Padre y yo somos uno. Y Él, es más, cuando enseña a orar dice, para que todos sean uno como nosotros somos uno. Que no nos parezcamos a nuestro Padre sencillamente por nuestro carácter o por nuestra forma de ser, sino porque hay una relación de intimidad tan fuerte que así como es uno, es el otro. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted me preste atención a esto. Dice que un padre cercano ama a los suyos y se encarga de que lo sepan. Yo sé que hay cosas de carácter. Hay cosas que nos cuestan más que otras. Pero un abrazo de un padre marca mucho un hijo. Ser abrazados por papá en el momento adecuado es una de las experiencias más extraordinarias que nos puede pasar. Hay una época, diga conmigo, hay una época. Hay una época donde tus hijos te abrazan y vos los abrazás. Y hay una época donde pedís permiso. Hay una época donde vos los abrazás y los besás, y a mí me gusta hacerlo, ¿verdad? El otro día agarré a mi sobrina nieta, a Elena, y la agarré y yo hice lo que suelo hacer con todos los chicos. Me había olvidado, pero me olvidé que la nena es chiquitita. Y le hice, ¡ah! La chica. Yo no me voy a olvidar de un abrazo con papá. Esas cosas marcan. Como alguien dijo en un momento, las flores en vida. Abrazar a papá o que papá te abrace. Ese abrazo particular. Sentir que estamos cercanos y que nos amamos. El Padre se encargó de que nosotros nos enteramos que Él nos ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿De qué me sirve un amor que no se expresa? ¿De qué me sirve un cariño que se guarda? ¿De qué me sirve quedar en el paso de la historia la imagen de un padre que me amó pero que nunca me lo demostró? Y hasta a veces nos parece medio melancólico todo esto, pero los mejores momentos que pude disfrutar ya con mi papá yéndose es cuando nos pudimos abrazar, encargarse. Y Jesús dijo, el Padre ama al Hijo. Y Él se encargó de que lo sepan. ¿De qué te sirve? Yo respeto a mi papá. ¿Y cuántas veces lo fuiste a abrazar? ¿Y cuántas veces estuviste dispuesto a demostrarle tu amor? Jesús dijo, el Padre ama al Hijo. Y se lo ha demostrado porque le ha dado todas las cosas en sus manos. Diga conmigo, el verdadero amor se muestra. Un padre cercano hará que su hijo se entere que es amado. Mira lo que dice ahí. Impacta con el ejemplo. Educar es muy diferente a enseñar. Enseñar se puede enseñar en cualquier universidad, pero educar solo se educa en casa, con el ejemplo. Si hemos sido marcados por el ejemplo de un buen padre, hemos sido marcados por el ejemplo que ellos nos han dejado. Jesús estaba impactado con su Padre. Esa relación que él tenía con el Padre estaba impactado. Porque de hecho que en un momento cuando era cuestionado porque estaba haciendo cosas en el día de reposo, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora está trabajando. ¿Qué está diciendo? He sido impactado por ver a mi Padre. Mi mejor ejemplo indiscutiblemente fueron ellos.
Y yo quiero decirte que un padre cercano impacta con el ejemplo. Dejas una marca en la vida de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted mire esto. Porque un padre cercano, ¿qué dice ahí? Habla bien de sus hijos. A mí me duele cuando una persona habla mal de sus hijos. Yo sé todos los defectos que tienen Matías y Micaela, lo sé, pero siempre voy a hablar bien. Son mis hijos. Y sin embargo, hay gente que pareciera que le divierte en determinado momento hablar mal de sus hijos. Un buen padre habla bien. Diga conmigo, habla bien. Tiene buenas palabras hacia ellos. Y fíjese qué interesante, que dice que Jesús, después que fue bautizado, cuando subió del agua, apareció una voz del cielo que dice, tengan cuidado con este. ¿Usted lo vio así al Padre? Dice que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz que el Padre dijo, este es mi Hijo, ¿qué cosa? Amado, en quien yo tengo complacencia. Diga conmigo, habla bien. Después cerramos la puerta y nos matamos, ¿verdad? Pero en el hablar bien usted está bendiciendo, en el hablar bien de su hijo usted está hablando buenas cosas sobre ellos. Es una expresión, es un deseo, es una palabra que va a tener de alguna manera un impacto en sus vidas. Diga conmigo, habla bien, genera honra. Mire lo que dice ahí, un padre cercano genera honra. Honra. Estima y respeto de dignidad propia, buena opinión y fama adquirida por la virtud o el mérito. La honra. Un padre que está cercano a sus hijos logra que sus hijos lo honren. Y hay un momento en nuestra vida donde nos damos cuenta de que sencillamente tenemos que cumplir uno de los mandamientos con mayor promesa que hay en la Biblia. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El gran problema es cuando no hemos generado honra. Cuando lo único que hemos generado sobre nuestros hijos es rechazo. La honra no se puede imponer. Usted no puede imponerle a sus hijos que lo honren. Si sus hijos no lo honran, usted tendría que preguntarse, ¿qué estuvo haciendo para que sus hijos no lo reconozcan o no lo honren? Diga conmigo, la honra se genera. En el peor momento Jesús dijo, yo no busco mi gloria, yo busco la gloria de mi Padre. Y yo ante todo honro a mi Padre. La honra se genera. Se genera a través del respeto, se genera a través de la acción, se genera a través de tu ejemplo. Nadie te dio la autoridad de padre para someter a tus hijos. No se someten a los hijos sencillamente por la autoridad impuesta. La honra se cosecha, se inspira. No hay mejor honra que la le podemos entregar a nuestro Padre. Honrar a Dios es la honra merecida. Pero yo quiero que usted preste atención a esto. Un padre cercano siempre bendice y está dispuesto. Mi papá decía que un padre puede dar de comer a 6 hijos. Pero 6 hijos no pueden darle de comer a un padre. ¿Lo entendió? Porque un padre está dispuesto a todo. Un buen padre siempre bendice. Más allá de todo, él está dispuesto a bendecir a sus hijos. Jacob se está por morir y le dice a José, antes que me muera, quiero bendecir a tus hijos. Y dice la Biblia que José le trajo a sus hijos. Dice que se los tuvo que sacar de debajo de las piernas, porque eran chiquititos.
Y dice que se los sacó de las piernas y se los dio. Y Jacob los abrazó y los besó. Así los bendecían. ¿Cómo bendecía un padre a sus hijos? A través del abrazo, de las manos y del beso. ¿Cuántas distancias se acortan en las generaciones cuando podés abrazar y podés besar? Pero un buen padre está dispuesto a todo. Yo estoy dispuesto a todo por mis hijos. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted se levanta a la mañana y tiene que ir a trabajar, no se le da por opinar y decir, pues, pero voy por mis hijos. Y mucha gente me dice, yo no lo quisiera hacer, pero lo hago por mis hijos. La Biblia nos cuenta que el hijo pródigo, ¿se acuerdan ustedes? Un buen día se levantó y hizo un desastre y el padre estuvo dispuesto a todo. Me hice una listita, ¿me permite que se las diga? Usted conoce de memoria, no hace falta que lo leamos. ¿Se acuerdan del chico que un día fue delante de su padre y le dijo, eran dos, dame la herencia que me corresponde? Yo me hice una listita de todo lo que estuvo dispuesto el padre a aceptar. En primer lugar, aceptó el pedido injusto de su herencia cuando él estaba con vida. ¿Usted nunca se puso a pensar, la herencia cuándo se reparte? Delia, ¿cuándo se reparte la herencia? Cuando te vas al más allá. Yo a mis hijos le digo, muchachos, quédense tranquilos, lo que queda será de ustedes, pero mientras estoy me lo fumo en pipa. Y fíjense que se tuvieron que dictar leyes. Hay leyes de herencia. Porque hubieron tantos conflictos por la herencia que hasta un estado tuvo que legislar leyes y cuando se muere uno, el 50% se reparte. Hay algunos que son pícaros y se quedan con todo. Y le dice, mamá ya no está para vivir sola en la casa. Se levantan los otros cuatro y dice, no, mamá ya no puede vivir con semejante casa. Hay que venderle a la casa y la ponemos en el cuarto del fondo. Fíjense qué cosa, ¿verdad? El hombre estaba con vida y fue el hijo y le exigió la herencia. No tenía por qué darle la herencia. Es más, yo quiero decirle algo. Cualquiera que se enoje porque su padre no le da herencia, se equivoca. Porque es deber de los hijos darle honra a los padres y no los padres a los hijos. Hay algunos que se están afilando los colmillos. El viejo este invierno no lo pasa. Y ya están calculando a cuánto venden la casa si se la reparten. En vez de decirle, papá, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste, disfrutátelo en vida. Pero mire qué interesante como somos, que dice que el muchacho fue y le dijo, dame la parte que me corresponde. ¿Qué te corresponde? No te corresponde nada. Es como cuando le dije a mi papá que me quería ir de casa. Me agarró, me puso las botitas, me puso afuera y me dijo, andate. En primer lugar, el padre soportó que el hijo le pide una herencia que no se le tenía que pedir. En segundo lugar, se resignó a ver que el fruto de su trabajo, lo iba a perder. Usted no sabe que el padre sabía que el hijo se iba a malgastar toda la plata. Y el padre estuvo dispuesto, se resignó a saber que se la va a patinar toda. Pero bueno, él me la pidió, él se la dio. Mire lo que es un padre. Un padre está dispuesto, soportó, esperó. Dice la Biblia que todas las mañanas ese padre salía a la puerta a ver si su hijo volvía. Hay padres que tienen que mendigar un beso de su hijo y están todos los días esperando que un hijo sea capaz de venir a devolverle algo del cariño que le dio. Pero no te hagas problema, papá. Eso se cosecha. Lo mismo que hiciste con tus padres, lo mismo harán con vos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es herencia directa. Por eso es el primer mandamiento con promesa. El padre estuvo dispuesto a que la plata se le iba a gastar. El padre estuvo dispuesto a esperarlo siempre. Estuvo dispuesto a perdonarlo más allá de todo. Porque dice que cuando el hijo fue volviendo, dice que el padre fue movido a misericordia y lo abrazó, lo perdonó, no lo cuestionó. Estuvo dispuesto a todo. Dígame la verdad si usted no está dispuesto a perdonarle todo a su hijo.
estuvo dispuesto a perdonarlo, lo vistió de dignidad con el mejor vestido, le devolvió la herencia que ya le había dado, le puso anillo en sus manos, estuvo dispuesto a todo, se ocupó de su futuro, le puso calzado en los pies y por último mandó matar el mejor animal para hacer fiesta, feliz porque el hijo había vuelto. Un padre está dispuesto a todo. ¿Y cuántos quieren ser un buen padre? Escúcheme bien, voy a terminar. Alguien que sabía mucho de esto, el apóstol San Pablo, él habló de la confianza cariñosamente que nosotros tenemos al acercarnos a nuestro buen Padre. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Jesús vino a revelar a un Padre cercano y nos mostró cómo ser como padres. A mí me gustaría que en esta noche usted cierre sus ojos un minuto.